Capítulo 11. Las llaves del silencio. La segunda votación también concluyó en humo negro. La tensión en la Capilla Sistina era palpable, como si el aire mismo se hubiera espesado, cargado de sospechas y veneno no derramado. Regresé a mi celda, pero no podía quedarme quieto. Cada minuto que pasaba era una amenaza latente. Entonces recordé algo. La habitación privada del Santo Padre. Según el protocolo, sus aposentos habían sido sellados tras su muerte. Solo el camarlengo, yo, tenía la autoridad para ingresar. Si había algo que el Papa hubiese querido ocultar, proteger, algo que pudiera iluminar la conspiración que ahora nos devoraba, debía estar allí. Tomé el anillo sello, que pendía de una cadena sobre mi pecho, y me dirigí sigilosamente hacia el Palacio Apostólico. Pasé entre las columnas y corredores vacíos, donde cada sombra parecía susurrar advertencias. Llegué frente a la gran puerta de roble. 2 guardias suizos custodiaban la entrada. Por orden del camarlengo, dije, mostrando el sello. Ellos asintieron sin decir palabra y se apartaron. Introduje la llave ceremonial. El mecanismo chirrió como si también protestara ante lo que estaba a punto de revelarse. Entré. El despacho papal olía a incienso y pergamino antiguo. Nada parecía fuera de lugar: el gran escritorio, la cruz de plata, la biblioteca ordenada hasta el detalle. Pero sabía que debía buscar donde nadie miraba. Me acerqué al escritorio. Sus cajones estaban vacíos, excepto uno. El central, bloqueado con otra cerradura. Saqué del hábito una pequeña herramienta de hierro, un truco aprendido años atrás, en tiempos más oscuros, y forcé la cerradura. El cajón se abrió con un susurro. Dentro, envuelta en un paño blanco, encontré una pequeña caja de madera de olivo. Sobre la tapa, el símbolo papal, y una inscripción en latín. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirla. Dentro había un único objeto. Un dossier. Lo hojeé rápidamente. Nombres. Fechas. Montos de transferencias bancarias. Correspondencias secretas. Un rastro de corrupción que ascendía como una marea oscura, y cuyo epicentro era claramente identificable. Cardenal Grimaldi. Pero eso no era todo. En una de las últimas páginas, había un nombre subrayado 2 veces. Un nombre que heló mi sangre. Cardenal Lorenzo Benedetti. El tercero. Un hombre que, hasta entonces, había parecido inofensivo, casi risible en su torpeza. Siempre rezagado en las votaciones. Siempre olvidado en los pasillos. Un lobo disfrazado de cordero. Cerré la caja con manos firmes. No podía llevarme los documentos. Levantaría sospechas. Memoricé cada detalle. Cada conexión. Cuando salí de la habitación y volví a sellarla, ya sabía cuál sería mi siguiente movimiento. El tiempo corría. La próxima votación sería crucial. Y yo ya no era solo un testigo. Era un objetivo. Y también, quizás, el último guardián de la voluntad del Papa asesinado. Capítulo 12. El eco de las campanas muertas. Regresé a mi celda sin que nadie me viera. El dossier ya no estaba en mis manos, pero sus contenidos ardían en mi memoria como brasas vivas. Grimaldi, Benedetti, y una red de ambición que serpenteaba bajo los mármoles santos. Sabía que no podía confiar en nadie, ni en los supuestos neutrales, ni en los inocentes. Los enemigos eran muchos más de los que imaginaba. Me senté en el camastro, la espalda contra la pared, observando la puerta como si pudiera atravesarla con la mirada. Tenía que actuar antes de la tercera votación. Si Grimaldi o Benedetti obtenían el control, el trono de Pedro sería usurpado por manos criminales. Y el sacrificio del Santo Padre moriría con él, sepultado bajo incienso y falsas oraciones. Pensé en lo que había aprendido de joven. En tiempos de tinieblas, no luches contra la oscuridad. Llámala por su nombre. Debía revelar la corrupción, pero no podía hacerlo directamente. Levantaría sospechas y sería silenciado antes de llegar siquiera a la capilla. Necesitaba que las propias reglas del cónclave trabajaran a mi favor. Y recordé una. Cualquier cardenal podía presentar una duda formal sobre la validez moral de un candidato, antes de una votación final. Era arriesgado,
Pero era mi única carta. Tomé un trozo de pergamino. Con mano firme, comencé a redactar la acusación. Sin nombres, solo hechos, fechas, montos, cifras. Lo suficiente para sembrar dudas entre los electores honestos, sin desenmascararme aún. Una acusación anónima, dejada en el lugar correcto. Cuando terminé, doblé el pergamino y lo sellé con cera roja, estampando el anillosello del camarlengo. Era mi escudo. Y también mi sentencia de muerte si era descubierto. Escondí el documento en el interior de mi hábito. Esperé. Las campanas de San Pedro comenzaron a sonar, convocando al próximo escrutinio. La tercera votación. La que decidiría el destino de la Iglesia. Salí de mi celda, caminando entre cardenales envueltos en silencio, como fantasmas bajo las bóvedas. Pasé junto a Grimaldi. Sus ojos fríos me rozaron apenas. Y junto a Benedetti, cuya sonrisa tensa me pareció una mueca de bestia atrapada. Sabían algo. Sentían que el momento se acercaba. Pero aún no sabían que yo había encendido una chispa en la oscuridad. Una chispa que, si Dios era misericordioso, podría convertirse en incendio. Entramos en la Capilla Sistina. El fresco del juicio final nos miraba desde las alturas. Y yo, en el centro de aquella tormenta de mármol, me encomendé a aquel que había servido toda mi vida. Señor, no me abandones ahora. Me acerqué discretamente a uno de los clérigos auxiliares, encargados de repartir las papeletas. Deslicé el pergamino sellado entre los pliegues de su túnica. Para el maestro de ceremonias, susurré, sin mirarlo a los ojos. El clérigo asintió, sin saber la carga que llevaba en sus manos. Me incorporé justo a tiempo para tomar mi lugar entre los electores. La votación comenzaría en minutos. Y con ella, el desenlace de este conclave de sombras. Capítulo 13. La ira de los corruptos. El maestro de ceremonias encontró el pergamino apenas unos minutos antes de que iniciara la tercera votación. Vi cómo lo desenrollaba, primero con curiosidad, luego con creciente alarma. Sus ojos buscaron rápidamente entre nosotros. Yo bajé la vista, fingiendo revisar mi papeleta en blanco. El protocolo era claro. Cualquier denuncia presentada formalmente debía ser leída en voz alta antes de que se emitieran los votos. Así que, con mano temblorosa, el maestro golpeó 3 veces el suelo de mármol con su bastón de plata. «Audite omnes», proclamó. Todos los murmullos cesaron. Un silencio glacial cayó sobre la Capilla Sistina. Antes de proceder, continuó, ha sido recibida una dubia concerniente a la integridad de ciertos miembros del Sacro Colegio. Los cardenales se removieron incómodos. Vi a Grimaldi tensarse. Vi a Benedetti tragar saliva. El maestro de ceremonias comenzó a leer. Se acusa a elementos dentro de este cuerpo sagrado de haber incurrido en actos de corrupción grave, desviando fondos de la Iglesia para fines personales y políticos. Se mencionan transacciones específicas realizadas a través de cuentas offshore, a través de entidades laicas de dudosa legitimidad. No había nombres. Pero los detalles eran suficientes para que los más atentos comenzaran a atar cabos. Una ola de susurros recorrió la asamblea como una serpiente venenosa. Al terminar, el maestro cerró el pergamino. Se recuerda que, conforme a las normas, ningún candidato bajo sospecha grave puede ser válidamente elegido, bajo pena de nulidad del cónclave, declaró. El efecto fue inmediato. Miradas desconfiadas. Dudas. Paranoia. Todo cuidadosamente sembrado. Grimaldi se levantó de su asiento. Con un gesto autoritario, pidió la palabra. Esta acusación anónima es un ultraje. Bramó, su rostro enrojecido por la ira. Un intento vil de sabotear la obra del Espíritu Santo. Su teatralidad no convenció a todos. Algunos cardenales bajaban la mirada, incómodos. Otros, abiertamente, lo miraban con sospecha. Vi cómo Benedetti intentaba disimular su pánico, secándose el sudor con un pañuelo demasiado blanco. La votación debía continuar, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que ningún hombre sensato se atrevería a votar ahora por Grimaldi o Benedetti, bajo riesgo de invalidar todo el cónclave y desatar un escándalo que pondría al Vaticano de rodillas ante el mundo. Vi cómo Grimaldi me miraba de reojo. Un destello de sospecha brilló en sus ojos. Él sabía, o, al menos, intuía,
Me sentí como un hombre caminando sobre un lago congelado, oyendo las grietas abrirse bajo cada paso. La votación prosiguió. Las papeletas fueron recogidas, quemadas, y el humo emergió, negro, de nuevo. Un respiro para mí, un respiro para la iglesia, pero también un aviso. El enemigo estaba herido, y un animal herido es más peligroso que nunca. Cuando regresé a mi celda esa noche, encontré la puerta entreabierta. Mi estómago se contrajo. Entré despacio, con el corazón golpeándome las costillas. Sobre mi lecho, alguien había dejado un pequeño objeto. Un alfiler de plata. La señal ancestral de la advertencia mortal entre las antiguas familias eclesiásticas. Sabían que había sido yo. La caza había comenzado. Capítulo 14. La noche de los cuervos. Esa noche, el Vaticano entero parecía respirar de forma distinta, como si el mismísimo mármol estuviera al tanto del veneno que corría bajo su piel antigua. Me senté en el borde de la cama, observando el alfiler de plata. Frío, brillante, letal en su significado. No había vuelta atrás. Si me descubrieran formalmente, no sería un juicio justo. Desaparecería en algún pasaje olvidado, mi nombre sería borrado de los registros, y al amanecer me recordarían apenas como un siervo que no pudo resistir el peso del cónclave. La tradición era cruel, pero yo no había llegado hasta allí para arrodillarme ante los traidores. Revisé mi celda con sumo cuidado. Nada más parecía alterado, nada movido, ninguna trampa visible, pero sabía que era cuestión de tiempo. El primer ataque sería pronto. E iba a ser silencioso. No podía dormir. No debía. A medianoche, escuché pasos suaves en el pasillo. El roce mínimo de telas. Me deslicé hacia la sombra más densa, ocultándome tras la puerta entreabierta. Vi dos figuras acercarse, envueltas en hábitos negros. No llevaban cruces visibles. Solo dagas de plata. Asesinos. De los que respondían directamente a los intereses más oscuros del Sacro Colegio. Instrumentos perfectos, monjes de rostro sereno, alma vendida. Contuve la respiración mientras pasaban junto a mi celda. Uno de ellos empujó la puerta con la punta de su daga, abriéndola del todo. Entraron. Y yo, sin hacer ruido, me escurrí al pasillo como una sombra entre sombras. Debía llegar a la biblioteca secreta. Allí, escondidos entre códices prohibidos, se guardaban registros de transacciones y documentos vetados que podían ser mi salvación. Si lograba encontrar pruebas reales contra Grimaldi y Benedetti, no necesitaría más dubias ni susurros. Podría tumbarlos de frente. Corrí por los corredores ocultos, usando las rutas que solo los más viejos sirvientes del Vaticano conocíamos. Escaleras detrás de tapices. Pasajes sellados por siglos. Sentía la presencia de los perseguidores detrás, como una sombra que respiraba en mi nuca. Pero yo conocía mejor el laberinto. Llegué finalmente a una puerta de hierro forjado. Un grabado sobre ella. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. Saqué la vieja llave que siempre llevaba colgada al cuello, herencia de mi mentor fallecido. Encajó con un chasquido seco. Entré. Y cerré tras de mí. La biblioteca secreta olía a polvo, incienso y miedo antiguo. Filas interminables de libros. Cartas cifradas. Mapas. Tesoros de saber prohibido. Encendí una lámpara de aceite y me interné en la oscuridad. Debía encontrar el archivo llamado Sacris Negotis, el que contenía los informes financieros más delicados de los últimos 30 años, y rezar para que allí, entre líneas, estuviera la evidencia que salvaría a la Iglesia, o me condenaría para siempre.